Bienvenidos a este video. Mi nombre es Antonio Morales Castro y el día de hoy vamos a ver distribución normal valores Z. Este tipo de distribución se debe principalmente a que hay muchas variables asociadas a fenómenos naturales que siguen el modelo de distribución normal, como son caracteres morfológicos de individuos, que pueden ser personas, animales, plantas, donde se estudian sus tallas, pesos, envergaduras, diámetros, perímetros. También para caracteres fisiológicos, por ejemplo, efectos de una misma dosis de un fármaco, para caracteres sociológicos, como son el consumo de ciertos productos por un mismo grupo de individuos, para caracteres psicológicos que son cocientes intelectual o grados de adaptación a un medio ambiente. En este caso, también podría ser para lo que son errores cometidos en magnitudes o valores estadísticos. Pero vamos a ver esto más a fondo. Por ejemplo, se tienen los siguientes datos acerca del coeficiente intelectual de 500 alumnos de una universidad. Si nosotros pudiéramos graficar, tendríamos en este caso en el eje X lo que son los coeficientes intelectual y en el eje Y mis frecuencias. Y así podemos observar que la frecuencia de 100 a 109 es muy alta, pero también tenemos frecuencias muy bajas y muy elevadas en proporción. Y si nosotros terminamos de graficar los 500 alumnos, nos queda de la siguiente manera. Esto indica que el promedio estándar de los estudiantes en coeficiente sería de 100 a 109. Algunos están por debajo y otros por encima. Y a eso llamamos lo que es una distribución normal, que es lo que se espera. Otro ejemplo sería, por ejemplo, la estatura de 1000 estudiantes de una universidad. Si yo en este caso agarro y grafico la estatura de 1000 estudiantes de una universidad, me puede quedar de la siguiente manera. Tengo alumnos que tienen una frecuencia alta de 1,70, pero también de 1,80. Pero podemos observar que el promedio estándar es de 1,75. Así puedo observar que algunos estarán por debajo y otros por encima, y así formaría lo que es la distribución normal. Recordemos que dependiendo del lugar geográfico, sabemos que hay personas que en promedio son muy altas y en otros lugares que en promedio son muy bajas, pero eso sería una distribución normal o lo que se espera normalmente de la estatura dependiendo del lugar geográfico. Así como, por ejemplo, cuando vas a comprar un refresco, en promedio sabemos el costo. En ocasiones puede estar un poquito más bajo el precio o más elevado, pero eso es una distribución normal. Dentro de lo que viene siendo la distribución normal, esto nos indica también las medidas de tendencia central, que viene siendo la media poblacional, la mediana y la moda. Dentro de sus características que podemos observar en la distribución normal, tenemos que es simétrica. En este caso, simétrica quiere decir que lo que mide de un lado, mide del otro lado. Los estudios se ajustan a la curva, como observamos anteriormente, y con respecto a la desviación típica, ella me indica cuánto me alejo por debajo y por encima a mi media poblacional. Como vimos en el ejemplo, las estaturas, algunos pueden medir un poco menos o un poco más, y la desviación estándar me indica cuánto me alejo o me acerco a lo que es mi media poblacional, que eso es lo que vamos a ver con valores Z. Ahora, otro ejemplo, una distribución de sueldos con respecto a lo que es la distribución estándar. Si yo tengo en promedio 8,000 que lo que ganan de sueldo mensuales, pues yo pudiera observar aquí en este ejemplo que pues el sueldo es muy variado. Quiere decir que en este caso la desviación estándar es muy elevada o muy variada. En este caso, como se puede observar, cuando la desviación estándar es muy grande o variada, el grupo se refiere a que es heterogéneo. Pero si yo tuviera otro grupo donde el sueldo mensual, como se puede observar, todos tienen a ganar el promedio que es 13,000, unos un poco menos, pero otros un poco más, pero observamos que acá la desviación estándar es más pequeña. Como se puede observar, cuando la desviación estándar es compacta o pequeña, el grupo es homogéneo. Otra característica, cuando la desviación estándar es muy variada o muy diferente, la curva es más chata, es decir, como observamos aquí, es más pequeña o más baja. Cuando la desviación estándar es más justa o más pequeña, la distribución normal va a ser más elevada o más picuda, como se puede observar. Repetimos, así se observa que la heterogénea en este caso es más chata la curva
y la que es homogénea es más picuda o más alta. La distribución normal normalmente se representa con la n y entre paréntesis se pone la media poblacional y la desviación estándar, como vemos acá en el ejemplo. De acuerdo a datos recabados por cierto hospital, de todos sus pacientes se obtuvo una media poblacional de 8 minutos y una desviación estándar de 2 minutos al ser internados en dicho hospital, donde podemos observar que la media poblacional viene siendo 8 y mi desviación estándar 2. Ahora, como dijimos que esto es simétrico, quiere decir que la distribución normal toda debe valer 100% y como es simétrico, la mitad de la campana mide 50% y la otra mitad 50%. También en valores z, únicamente podemos observar que el máximo vamos a tener 3 desviaciones estándar hasta menos 3 desviaciones estándar. No podemos tener más valores. En la fórmula, z es el número de desviaciones estándar a las de una observación estando por encima o por debajo de la media. En pocas palabras, cuando nosotros hagamos la fórmula, z nos va a indicar la distribución de cuánto nos alejamos en probabilidad, ya sea por debajo o por encima. X es la variable a analizar, la media poblacional, pues obviamente es la que nos van a dar en el ejercicio, con lo que viene siendo la desviación estándar. Así que recordemos que al hacer el ejercicio, z solo nos puede dar hasta 3 y menos 3. Por mi parte es todo, nos vemos en el siguiente video.